La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios y a Canal 27 por permitirnos llegar nuevamente a su hogar o desde el lugar donde está sintonizando el Canal de la Esperanza. Queremos agradecer al socio honorario porque a través de sus ofrendas, de sus diezmos, de su participación en esta gracia de dar, Canal 27 nos concede de manera gratuita en esta franja pastoral para poder bendecir su vida y la de miles de personas que siguen la transmisión de Canal 27. Gracias, hermanos, y a los que todavía no lo han hecho, les exhortamos en el Señor para que lo puedan hacer y que la gracia de nuestro Señor Jesús sea en cada uno de ustedes. Hoy queremos hablar acerca de la fe y nuestro texto base será el capítulo 11 a los Hebreos, el versículo 1. Y el texto de la palabra de Dios, Hebreos 11:1, dice así: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Las dos realidades de la fe. La fe del pueblo de Dios siempre ha sido clave para el obrar de Dios. Por ejemplo, mientras las plagas en Egipto hacían de las suyas, causaban muerte a los egipcios, Dios guardaba a su pueblo. Del mismo modo, hoy Dios nos guarda a su pueblo, guarda a la iglesia ante cualquier situación, ante cualquier peligro. Y desde este contexto, la fe en Dios es fundamental. La fe que ejerce el cristiano, el creyente en Cristo Jesús, es importante. La palabra fe en el Nuevo Testamento aparece 244 veces. Por lo tanto, ocupa un lugar muy importante en el Nuevo Testamento, asimismo como en el Antiguo Testamento. La palabra fe es clave para la comprensión de muchos textos, de muchos conceptos acerca de la intervención, del obrar de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios en la vida de sus hijos. La palabra de Dios, de hecho, demanda vivenciar la fe, practicar la fe, vivir la fe, no solamente saber un texto que nos hable o muchos textos que nos hablen de la palabra de Dios. Es importante que la fe sea practicada todos los días. Por la fe se apropia todo lo que Dios ofrece al creyente por medio de Cristo. Nosotros, a través de la fe, nos apropiamos de aquellas cosas que Dios ha otorgado en Cristo Jesús. El versículo 1 no es una definición de la fe, como algunos piensan. La fe es una descripción, es decir, este versículo habla de una descripción de algunos aspectos de la fe. Pero la fe es mucho más que este versículo 11, aunque es un versículo tan apasionante, tan conocido por todos. Pero la fe es mucho más que eso, es apenas una descripción de la fe. En este sustantivo de la palabra fe, en el versículo 1, está sin artículo, por lo que se refiere a la fe en general. Entonces, fe es vivir a la luz de la presencia, a la luz del poder y a la luz de las promesas de Dios. Según el versículo 1, la fe abre dos realidades: lo que se espera, es decir, el futuro; lo que no se ve, lo invisible. Por eso hoy les invito a que veamos estas dos realidades de la fe. Primera realidad: fe es la seguridad de la victoria de aquellas cosas que se esperan. El versículo 1 lo volvemos a leer y dice así: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es interesante notar que la palabra garantía en griego es hypostasis. Y la Reina Valera 60 traduce esta palabra como certeza.
Pero sin embargo, cuando vamos al diccionario griego, vamos a encontrar otros significados de esta palabra hypostasis. Son, por ejemplo, sustancia, garantía, fundamento, persuasión íntima. Utilizando estas expresiones, se podría entonces traducir el versículo 1, la primera frase, la primera parte de este texto, de esta manera. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera. También puede ser traducida así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Otra traducción podría ser, ahora bien, la fe es el fundamento de lo que se espera. Y una cuarta traducción, sujetándonos al significado de la palabra, podría ser lo siguiente. Ahora bien, la fe es la persuasión íntima de lo que se espera. Y me gustaría que viéramos cada una de estas expresiones, de estas otras palabras, de la cual se desprende del concepto fe, de cómo puede ser traducida. El primer uso, la fe es la sustancia de lo que se espera. Es interesante notar que la palabra sustancia indica la naturaleza de algo o la esencia de algo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, es utilizado esta misma palabra para hablar acerca del ser de Cristo, que es la sustancia del Padre, la esencia del Padre. La Reina Valera 60 traduce, y la imagen misma de su sustancia, mientras que la Reina Valera actualizada traduce la fiel imagen de lo que Él es. Entonces, fe es algo que da sustancia a las realidades invisibles. La fe es el medio que el cristiano dispone, de que nosotros disponemos para ver, para aceptar, para aplicar al mundo invisible las realidades de las dimensiones eternas. La fe entonces es la sustancia de las promesas de Dios en el cumplimiento de aquello que esperamos y que se torna realidad en Dios. ¿Recuerdas lo que sentías cuando eras niño y se acercaba tu cumpleaños? Te sentías emocionado, te sentías muy contento, pero también te sentías ansioso porque tenías la certeza que recibirías regalos y otros obsequios, pero algunas cosas serían una sorpresa. Habrían otras cosas que no te imaginabas que recibirías. Los cumpleaños combinan seguridad de recibir algo y expectación de otras cosas que desconoces, pero que estás seguro que las recibirás. Así también es la fe. La fe, entonces, es la convicción basada en las experiencias pasadas que con toda seguridad Dios nos dará lo que esperamos con todo el corazón. La fe es la sustancia de lo que se espera. Segundo uso o segunda traducción de esta palabra, la fe es la garantía de lo que se espera. Es decir, la expresión garantía se refiere a algo que da testimonio de propiedad. La fe es como entonces el título de propiedad de algo que poseemos, que es nuestro. Por ejemplo, el auto, la casa o cualquier cosa que poseemos es nuestro, porque hay garantía de que nosotros sabemos que esto es nuestro. La fe, entonces, es como el título de propiedad de las cosas que esperamos en Dios. Tercer uso, la fe es el fundamento de lo que se espera. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la base sobre
la cual edificamos nuestras esperanzas con respecto a las cosas que no vemos. El fundamento de una construcción no se ve, sin embargo, está allí para sostener. Entonces, la fe nos sostiene en los momentos más sombríos, en los momentos más tristes de la vida. La fe nos ayuda a seguir adelante porque es como el fundamento. Cuarto uso, la fe es la persuasión íntima de lo que se espera. Es decir, es tener por reales, por verdaderas las cosas que para otros no existen, que para otros son irreales, que para otros son un sueño loco, que son una teoría. Sin embargo, para el cristiano es absolutamente real, es posible en Dios, porque a través de la fe Dios obra. La fe en Dios proporciona consistencia a todo lo que nosotros esperamos, porque en Dios todo es posible. Con estas descripciones de esta palabra, hypostasis, la fe entonces es la sustancia, la fe es la garantía, la fe es el fundamento, la fe es la persuasión íntima del creyente de estar completamente seguro que Dios obrará. Primera realidad, fe es la seguridad de la victoria de aquellas cosas que se esperan. Segunda realidad, fe es la seguridad de la victoria de aquellas cosas que no se ven. Hebreos 1:1 lo volvemos a leer y dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por eso es la seguridad de la victoria de aquellas cosas que no se ven, que vamos a triunfar, se van a conseguir en el nombre de Dios. No las vemos, pero estamos seguros que sucederán y ocurrirá el milagro o lo que esperamos a través del poder de Dios en nuestras vidas por medio de la fe que tenemos en Él. La fe es una demostración convincente para la mente espiritual, acerca de las realidades del mundo eterno. Esa mente no común, no la física, sino que esa mente espiritual, esa percepción espiritual de que Dios obrará. Y en este ámbito es donde Dios obra. La fe no es una hipótesis, una suposición, una probabilidad. La fe no es un suspiro de esperanza o el fruto de un simple deseo. La fe es la convicción segura, es la certeza absoluta del obrar de Dios en nuestras vidas. Y este es el tipo de fe que nosotros como Iglesia de Jesús tenemos que practicar, tenemos que vivir, tenemos que demostrar permanentemente. La fe es, como decíamos, persuasión íntima, es seguridad interna en el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. El Señor obra, el Señor actúa, el Señor siempre está dispuesto para obrar, para bendecirnos, cuando hay fe, cuando creemos que Él lo puede hacer. El mismo autor a los Hebreos va a decir más adelante: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios, para caminar y transitar en los caminos de Dios, debemos tener fe. Por eso, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. La fe permanece de pie, sin necesidad de pruebas a los sentidos. No necesitamos tocar, no necesitamos ver, no necesitamos percibir, oler o degustar. La fe es real, la fe permanece firme, aunque nosotros como seres humanos
no haya ningún indicio para detectar que las cosas van a ocurrir. Van a ocurrir porque tenemos fe, porque en Dios todo es posible. La fe permanece de pie, como decíamos, frente a cualquier cosa que el ser humano pretenda pensar, pretenda hacer, o la inseguridad tal vez de que quién sabe si esto ocurra. La fe permanece firme. La verdadera fe transforma la vida de las personas. La fe descubre un nuevo mundo donde no hay mapa, donde no hay brújula, como así el marinero antes que surcaba los océanos necesitaba de una brújula, o aquel que transita en una selva espesa necesita de una brújula. Pero la fe no requiere de brújula, no requiere de mapa, no requiere de nada, porque sabemos que Dios obrará porque tenemos fe, porque creemos en Él, porque el Señor obrará en nuestras vidas. La fe es pasar de la mente humana a la mente divina. La mente humana es limitada, la mente humana es calculadora, la mente humana piensa y desea tocar, percibir a través de los sentidos para acreditar que esto es real y que va a ocurrir. Pero cuando la fe pasa a la mente divina, a la mente de Dios, las cosas imposibles para Dios son posibles. Las cosas que las leyes físicas, las leyes humanas no pueden quebrantar, en la fe no existe ni siquiera las leyes físicas para que Dios obre, para que Dios actúe. Por eso, apreciados y queridos hermanos, a través de la fe nosotros creemos en Dios. A través de la fe nosotros esperamos en Dios. Pero el texto dice, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué cosas no se ven? No vemos las cosas celestiales, pero estas cosas celestiales sabemos por la fe que tienen que ver aquí y ahora. Pero estas cosas celestiales también tienen que ver en el futuro a través de Cristo Jesús, su existencia, su herencia y su poder. Estas cosas celestiales son difíciles que una mente absolutamente humana las pueda comprender. Solo cuando hay fe en Dios, nosotros podemos estar seguros que Dios hará realidad aquello que nos pide, aquello que nos ha prometido, aquello que indica que debemos hacer. Así como le dijo a Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas, nosotros jamás lo podremos hacer porque hay leyes físicas. Nuestra mente dirá, esto es imposible porque hay un peso. No se puede caminar sobre el agua. Pero a través de la fe, Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le dijo y porque tuvo fe en ese instante cuando él caminó sobre las aguas. O cuando en la pesca milagrosa, la hora de la pesca había pasado. No había cardúmenes, no había indicio de buena pesca, pero por obediencia a la palabra de Jesús, echaron de nuevo la red y hubo una pesca excelente. Hubieron muchos peces. La fe en Dios, la fe en Cristo cambia nuestras realidades. La fe en Cristo Jesús nos ayuda a encarar el presente y el futuro porque estamos seguros que Dios obrará. A través de la fe descansamos en las promesas de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay promesas de Dios para tu vida. En la palabra de Dios hay promesas de Dios
que cumplirá si tienes fe. ¿Cuál es esa promesa que estás esperando? Sigue aferrándote a la fe. Sigue esperando en esa fe en Dios, en que Él obrará. Sigue esperando en Dios, en que Él premiará esa fe que tú tienes y que tú depositas en Él. ¿Qué cosas no se ven? Son las cosas que Dios ha prometido en su palabra. Tal vez desde nuestra comprensión, desde nuestra razón humana, esto es imposible. O tal vez hasta es absurdo. Pero a través de la fe en Dios, en que Él obrará, que Cristo obrará, que su Espíritu Santo nos guiará a la verdad y que su palabra será esa lámpara que ilumina nuestro camino. Si creemos esto, así como dice el salmista en el Salmo 1, seremos como árboles plantados junto a una corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esto es posible porque Dios lo hace posible. Esto es una realidad porque en Cristo nosotros podemos seguir adelante porque tenemos fe, porque creemos en Él. Hermanos y hermanas, sigamos esperando, sigamos creyendo en la palabra de Dios, en esta palabra que transforma, que anima, que nos fortalece, que nos conduce para seguir adelante. Sigamos creyendo en la palabra de Dios y descansemos absolutamente en las promesas de Dios. Aférrate a la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, la fe en el Espíritu Santo que mora en nosotros, la fe en su palabra que es poderosa. Aférrate a la fe. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo,
dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Si buscamos una definición de la fe, no será Hebreos 11:1, porque la mejor definición de la fe será cuando cada uno de nosotros viva la fe, practique la fe, viva esa fe para Dios. Las dos realidades de la fe nos enseñan y nos dicen que es la garantía. Las dos realidades de la fe nos dicen que es la certeza en que Dios obrará. ¿Cuáles son estas dos realidades que hemos visto hoy? La fe es la seguridad de la victoria de aquellas cosas que se esperan. La fe es la seguridad de la victoria de aquellas cosas que no se ven. Hermano, hermana, siga creyendo en Dios. Querido amigo, crea en Dios. Le invitamos para que deposite su fe en Dios y crea que Dios puede transformar esa realidad que está viviendo. Crea en las promesas, crea en su palabra, crea en Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos muestras, nos llamas a vivir la fe. Nos muestras estas dos realidades de esta fe en la cual nosotros debemos caminar, debemos transitar. Pedimos, Señor, que bendigas la vida de nuestros hermanos que nos están sintonizando, que aumente su fe, que la fe de ellos no flaquee, no se derrumbe, sino que esté fundamentada en tu palabra, en la persona de Jesús, en la seguridad de que tú intervendrás. Señor, ayúdanos a ser cristianos de fe. Ayúdanos, Padre, a estar seguro que tú abrirás nuevos caminos, que tú harás que las cosas sucedan, porque para ti no hay nada imposible. Para ti, Señor, todo es posible. Aumenta nuestra fe, sostén nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.